7 de la mañana con 20 minutos. Saludamos a esta hora al asambleísta del Movimiento Tiempo de Cambio, Esteban Torres. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, qué gusto escuchar. Bienvenido. ¿Qué garantiza o qué es lo que le garantiza el derecho del aborto por violación dentro de esta ley? ¿Hay criterios a favor y criterios en contra? ¿Cuál es el suyo, doctor? Bueno, yo he dialogado incluso con aquellos que están a favor del aborto en casos de violación y no están de acuerdo con el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo. No nos olvidemos que previamente existe una sentencia de la Corte Constitucional que obligó a que en 2 meses se cree este proyecto y a que la Asamblea lo trate en un periodo también de 6 meses. Pero habrá que ver si lo logran modular, porque incluso, como le digo, las personas que están a favor de esto no están de acuerdo con que no hayan límites en las semanas en las que se pueden abortar, y por supuesto que el único habilitante para eso sea una declaración verbal o llenar un formulario sin ningún tipo de prueba, porque estamos hablando de un delito, la violación es un delito. Así que, tal como está planteado este texto, no tendría el apoyo de nadie, o al menos de una minoría, pero hay que ver si modulándolo, quién sabe, tiene el apoyo de más asambleístas. ¿Cuándo va a ser tratado esto dentro de la Asamblea? Bueno, entiendo que está decidiendo todavía el CAL a qué comisión envía el proyecto, porque hay un poco de problemas sobre quién preside una u otra comisión, así que cuando eso se decida creo que ya tendremos una decisión. Y lo otro que quisiera conocer y que la Asamblea se pronunciase un rechazo a la reingreso del Ecuador al CIADI. ¿Por qué este tema con tanta votación? Más de 70 votos, si no me equivoco. Bueno, fue inesperado, hubo un respaldo a esta posición de UNES y de Pachacutic. El resto de bloques nos abstuvimos o votamos en contra. Lamentablemente se perdió, aunque la decisión no es trascendente en lo jurídico, sí manda un mensaje que preocupa, porque con la suscripción al CIADI que ha hecho el Ejecutivo, el posterior dictamen de la Corte, con el cual podemos estar o no de acuerdo, pero ya es cosa juzgada, sí se cuestiona algo que es el ingreso del Ecuador a un centro de inversiones muy importante para atraer inversión. Ahora esto es el primer paso, el segundo paso serán ya los tratados bilaterales de inversión, porque ahí se ve un obstáculo en la Constitución a que se remitan al CIADI como un centro para resolver las disputas, precisamente porque hay una prohibición constitucional. Así que lamentable, pero no tiene tampoco alguna trascendencia jurídica ya frente a lo hecho por el Ejecutivo y a la Corte Constitucional. Es más una posición política que otra cosa, entonces. Es una posición puramente política. Y yo digo, si es que hay organismos como el Banco Mundial, que son parte del CIADI, que son los que nos prestan plata, ¿cómo oponernos a un Banco Mundial que nos otorga préstamos diciendo no al CIADI? Y más allá de que si uno revisa las estadísticas, en el CIADI nos ha ido bien y nos ha ido mal. Hemos ganado y hemos perdido, como en cualquier otra corte. El CIADI es una corte como la de Londres, como la de Frankfurt. Los árbitros tampoco son solo pro inversionistas, pro multinacionales, no, hay muchos pro estados también. Y en muchos casos han estado en nuestros tribunales. Así que, lamentablemente, sí existe una prohibición en la Constitución de que hayan arbitrajes internacionales por fuera de sedes regionales. Y por eso es que en la mayoría, por ejemplo, de inversiones chinas, se han hecho cláusulas específicas con el sitio de arbitraje en Santiago de Chile. Así que veamos qué pasa, porque esto sí es un incentivo a que vengan inversiones, más aún cuando vea usted que en Perú se calcula que han salido 13.000 millones de dólares de inversión por la elección del presidente. Así que eso puede ser una oportunidad para nosotros. Sin duda, porque es parte de lo que en su momento yo he hablado con algunos analistas, aprovechando la situación que hay en Perú, la inversión en el Ecuador podría ser superior, en el sentido de que si se están alejando sus inversores desde ese país, podría venir al Ecuador, pero para eso hay que darle la seguridad jurídica necesaria, ¿no? Así es, la seguridad jurídica es lo principal, que quiera mover un dólar, y por supuesto seguridad jurídica también a nivel local, que es importante para las inversiones ya de los propios ecuatorianos, las empresas ecuatorianas, para que no saquen el dinero afuera, sino que lo tengan.
Y en la Asamblea, dentro de la Comisión de Fiscalización, está el otro tema, el juicio político al excontralor Pablo Celi. ¿Cuál es la lectura que usted le da a toda esta situación que se ha dado en el máximo organismo de control? Bueno, yo veo que la cosa es casi, la suerte está echada. Va a ser interesante ver ya el desarrollo del juicio en el Pleno. Yo entiendo que el excontralor también se irá peleando, al menos eso demostró en la Comisión de Fiscalización. Y sí se han conocido temas muy interesantes respecto del funcionamiento de la Contraloría, que tiene que ser un órgano de control precisamente, que no puede ser alcahuete de grandes peces gordos, pero tampoco puede ser una persecución a pequeños funcionarios, como también ha sucedido en ciertos casos. Entonces esperemos que este juicio político sea el inicio de una etapa distinta, en donde se piense de otra manera cómo tiene que funcionar este organismo para que sea lo que esperan los ecuatorianos, ya sea en este periodo intermedio hasta el nuevo concurso y con el nuevo concurso. Pero desde el punto de vista jurídico y político y también de la ciudadanía en general, uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado en ese organismo? Porque un contralor fugado, otro preso, no sabemos quién mismo manda en ese organismo y hay un juicio político de por medio. En el máximo organismo de control que debe tener un país hay estos casos que a veces llaman mucho la atención, ¿no? Sin duda es un órgano con mucho poder, la Contraloría es un órgano con mucho poder, susceptible precisamente a estas desviaciones terribles que los ciudadanos cuestionan, pero al menos en este caso yo veo que hay una voluntad política de la mayoría de grupos para tomar una decisión en este caso. Y en ese sentido se está planteando el tema de una consulta popular. Digo, ¿por qué en ese sentido? Porque ahí hay varios temas: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la bicameralidad, en fin. En este tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿debe o no eliminarse este organismo? Eliminarse, pero para eso hay que seguir también los procedimientos que estableció la propia Corte. La consulta popular directa no es la vía, es una Corte constitucional, sino que la única vía para eliminar al Consejo de Participación y trasladar esas funciones a la Asamblea es precisamente una enmienda constitucional, que es lo que falló en el anterior periodo y que es lo que debería en este tiempo ver si hay la posibilidad jurídica de que... ¿Me escucha? Sí, le escucho bien, sí. Sí, ya. Y entonces dependerá de la Corte Constitucional, en este caso, para que tenga un pronunciamiento. Ayer conversábamos con el principal de este Comité de Reinstitucionalización, Pablo Dávila, y es la Corte Constitucional la que tiene que definir. Así es, y depende también de qué preguntas y cómo se plantean, porque una es la idea general, otra ya es la carpintería, y en todo hay... puede cambiar también la forma de ver la Corte, pero sin duda ya ha dicho que esto es un tema de modificación de la estructura del Estado y que para estos casos se tiene que pasar por la Asamblea Nacional. ¿Bicameralidad es partidario usted o no? Sí, yo creo que es positiva siempre y cuando no se incremente el número de legisladores. Si no se superan los 137 sería algo positivo, pero hay que ver también cómo se implementa esta reducción de parlamentarios territorialmente y qué va a hacer el Senado, que debería tener las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Pero sin duda es una idea positiva, aunque déjeme decirle un poco etérea todavía, porque es bastante compleja de llevarla ya a cabo, y eso se demostró con lo que pasó en la anterior Asamblea y con esa reforma del comité que lamentablemente no pasó en la Asamblea y se cayó incluso en la propia Comisión de Enmiendas. Así que veamos qué pasa con una nueva iniciativa, con un nuevo texto y con un nuevo apoyo político también. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a asambleísta Esteban Torres por habernos acompañado esta mañana, asambleísta del Movimiento Tiempo de Cambio. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.